Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad veremos la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli se basa en la ley del principio de conservación de la energía, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. En este caso, entonces, para analizar este elemento de fluido que está moviéndose dentro de la tubería, ese elemento de fluido va a experimentar tres formas de energía. Una energía va a ser la energía potencial al estar a una altura z de un nivel de referencia. Y eso lo calculamos como el peso de este elemento de fluido por la altura. Ese fluido, al tener un movimiento en este sentido, va a tener entonces una energía cinética, la cual se calcula como W, que es velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces esa va a ser nuestra energía cinética y la energía de flujo que va a tener este elemento de fluido, dado que dentro de este tubo o sección de tubería que tiene un área denominada, ese elemento de fluido que está actuando ahí, detrás de él hay otros elementos de fluido que están empujando para que haya movimiento. Ese empuje que están generando estos elementos de fluido para poder empujar genera entonces una fuerza, que esa fuerza es la que va a generar un desplazamiento de ese elemento de fluido, y entonces vamos a tener una fuerza que se determina como el trabajo que está produciendo para poder producir ese desplazamiento. Entonces se está generando una energía de flujo dado esa presión que está actuando ahí, porque recuerden que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces si tengo una fuerza que actúa en ese elemento fluido en un área, tengo una presión. Entonces esa presión que se forma aquí va a producir una fuerza resultante que actúa en ese elemento, y al desplazar este elemento de fluido, entonces me genera un trabajo. Veamos la siguiente presentación. El trabajo entonces se puede describir así. El trabajo es la fuerza por ese desplazamiento L, donde yo voy a mover ese elemento de fluido al tener una fuerza que está actuando. Recuerden que el fluido se está moviendo dentro de esa tubería. Entonces yo digo que esa fuerza es igual a la presión por el área, porque recordemos que el concepto de presión es fuerza sobre área. Entonces si despejo la fuerza, entonces tengo que fuerza. Recuerden que la ecuación es presión es fuerza sobre área. Entonces si despejo la fuerza me va a quedar presión por área, que es lo que está en esta parte aquí escrita. Esta es la fuerza y esta es la longitud donde va a experimentar ese desplazamiento de ese elemento de fluido. Entonces, si yo sé que el área por la longitud, el área de la sección tubular, por esa longitud donde el fluido va a experimentar el desplazamiento, entonces esa área por esa longitud me genera un volumen. Y yo puedo escribir entonces la ecuación de trabajo en términos de presión por volumen. Pero ese elemento de fluido de peso W, recordemos que el peso es igual al peso específico del fluido por el volumen, y si despejo volumen, entonces tendré expresado el volumen en términos del peso sobre el peso específico. Ahora, si reemplazamos esa expresión en la ecuación de arriba, vamos a tener que el trabajo entonces va a quedar expresada en términos de presión por peso sobre peso específico. Y ya tenemos las tres formas de energía y cómo se mide cada una, y entonces podemos decir que la energía total que experimenta este elemento de fluido en esa sección de tubería es igual entonces a la energía potencial, a la energía cinética y a la energía de flujo. Consideremos ahora en este caso que tenemos una sección de tubería en la cual tenemos un punto de control 1 y un punto de control 2. Si recordamos el concepto del principio de la ley de la conservación de la energía, la cantidad de volumen que entra por aquí, o la cantidad de masa contenida en ese volumen, es igual a la misma que sale por acá. Esto porque recuerden que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, si decimos que la energía si ese elemento de fluido que pasa por el punto 1 es igual al elemento de fluido que pasa por el punto 2, se puede decir que la energía que experimenta el elemento de fluido en el punto 2 es igual a la energía que experimenta el elemento de fluido en el punto 2.
Y si y si traemos a las expresiones y las ponemos acá, entonces en el punto 1 tenemos que esta va a ser la energía, esta va a ser la energía potencial, ¿se acuerdan? La energía cinética y la energía de flujo. Y esa energía también la va a experimentar en el punto 2, la energía de flujo, la energía potencial y la energía cinética. Bien. Entonces, si decimos que la energía del punto de control 1 es igual a la energía del punto de control 2, podemos expresar entonces la siguiente ecuación. Y vemos que en cada término de la ecuación el peso está presente en cada una de esas variables. Entonces el peso del elemento es igual en ambos. Y si dividimos sobre el peso en cada término de esa ecuación, entonces nos va a quedar la siguiente expresión que es conocida como la ecuación de Bernoulli, donde peso 1 sobre el peso específico del fluido es la energía que hayamos calculado arriba, que es como la energía de flujo. Esa energía de flujo ahora vamos a expresar en términos de presión sobre gamma. La energía cinética al dividirla sobre el peso nos quedó en una elevación, y la energía cinética nos quedó en forma de velocidad al cuadrado sobre 2g. Ahora podemos decir entonces que esto que está acá es igual a lo que está en la otra parte de la ecuación, pero al observar estas variables nos vemos que cada una nos queda en unidades de metro o de longitud propiamente dicho, y podrá ser metro en el sistema internacional o pies en el sistema inglés. Entonces yo tengo que en cada término de esta ecuación estamos realizando una medición de cada variable en términos de metros. Y entonces vamos a denominar que estas alturas que se están formando respecto a un nivel de referencia, entonces vamos a medirla como metros de columna de agua. Y si tenemos en consideración entonces que esta ecuación de Bernoulli vamos a tener son alturas, podemos entonces establecer en el siguiente gráfico que la energía o las cargas de presión, vamos a hablar ahora de cargas, la carga de velocidad, la carga de presión y la carga de elevación, entonces ambas medidas en metros a partir de un nivel de referencia, entonces podemos graficar esa carga total que va a experimentar esa sección de tubería, analizando la energía en un punto 1 y en un punto 2. Y entonces vemos que la primera forma de altura de esta carga de elevación va a ser la del z a partir del nivel de referencia, y cada z pues está en función desde el nivel de referencia donde se esté midiendo. La carga de presión, el teorema de Bernoulli, entonces la ecuación de Bernoulli nos muestra que en un elemento que experimenta mayor velocidad va a experimentar una mayor presión, entonces la presión en este punto tendrá menos valor que en el punto 2. Y al tener una sección de menor área acá, experimentará una mayor velocidad que en la sección 2. Y entonces la carga de velocidad tendrá un mayor valor en esta gráfica. En el punto 2 tenemos que la carga de elevación, por estar en un punto más alto, pues tendrá un valor obviamente más alto en este punto. La carga de presión, miren, entonces esa carga que está ahí, al tener una menor velocidad, entonces experimentará una mayor presión. Y al tener un mayor área que en el punto 2, la velocidad se reducirá. Pero vemos que en la carga total de energía, como la energía se mantiene, no se destruye cuando no se consideran pérdidas, pues entonces la carga total va a permanecer constante, dado a que no se consideró que hubieron pérdidas ni se consideró la fricción del fluido dentro del elemento de tubería. La ecuación de Bernoulli, bien, entonces ya sabemos que se miden en cargas de elevación, de presión y de velocidad, en la cual cada término se expresa en unidad de longitud. Luego entonces vamos a hablar en la siguiente presentación de las restricciones de la ecuación de Bernoulli. Para poder hablar entonces de la ecuación de Bernoulli también tenemos que hablar de sus restricciones. Y es que esta ecuación presenta entonces 4 restricciones que las tenemos aquí y vamos a hablar de cada una de ellas. Bien, entonces la primera consideración es que es válida solo para fluidos incomprensibles. Y esto es porque se supone que el peso específico del fluido que estamos analizando desde el punto 1 al punto 2, recuerden,
Es el mismo en las dos secciones de interés. Otra consideración es que no puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema en las dos direcciones de interés. Aquí está hablando de tener dispositivos del punto 1 al punto 2 como motobombas o motores de fluido que generen o agreguen energía. Esto porque modificaría la energía que se está analizando del punto 2 del punto 1 al punto 2. Y no puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este. Y tampoco puede haber pérdida de energía debido a la fricción, pues tampoco se va a considerar la fricción en las paredes de la tubería con ese elemento de fluido. Pues en realidad ningún sistema satisface todas estas restricciones, pero sin embargo, en los sistemas donde se utiliza la ecuación de Bernoulli, pues solo pues generaría, digamos, errores mínimos. Y ya si vamos a analizar estos elementos, pues tocaría hacer una modificación de la ecuación de la energía, que lo veremos en un video más adelante. Con esto espero que haya quedado claro la ecuación de Bernoulli, teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me la dejen en la sección de comentarios y la responderé. Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad veremos la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli se basa en la ley del principio de conservación de la energía, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. En este caso, entonces, para analizar este elemento de fluido que está moviéndose dentro de la tubería, ese elemento de fluido va a experimentar tres formas de energía. Una energía va a ser la energía potencial al estar a una altura z de un nivel de referencia. Y eso lo calculamos como el peso de este elemento de fluido por la altura. Ese fluido, al tener un movimiento en este sentido, va a tener entonces una energía cinética, la cual se calcula como W, que es el peso de este elemento fluido por la aceleración, que es velocidad al cuadrado sobre 2g. Entonces esa va a ser nuestra energía cinética. Y la energía de flujo que va a tener este elemento de fluido, dado que dentro de este tubo o sección de tubería que tiene un área denominada, ese elemento de fluido que está actuando ahí, detrás de él hay otros elementos de fluido que están empujando para que haya movimiento. Ese empuje que están generando estos elementos de fluido para poder empujar genera entonces una fuerza, que esa fuerza es la que va a generar un desplazamiento de ese elemento de fluido, y entonces vamos a tener una fuerza que se determina como el trabajo que está produciendo para poder producir ese desplazamiento. Entonces se está generando una energía de flujo dado esa presión que está actuando ahí, porque recuerden que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces si tengo una fuerza que actúa en ese elemento fluido en un área, tengo una presión. Entonces esa presión que se forma aquí va a producir una fuerza resultante que actúa en ese elemento, y al desplazar este elemento de fluido, entonces me genera un trabajo. Veamos la siguiente presentación. El trabajo entonces se puede escribir así. El trabajo es la fuerza por ese desplazamiento L, donde yo voy a mover ese elemento de fluido al tener una fuerza que está actuando. Recuerden que el fluido se está moviendo por dentro de esa tubería. Entonces yo digo que esa fuerza es igual a la presión por el área, porque recordemos que el concepto de presión es fuerza sobre área. Entonces si despejo la presión y la fuerza, entonces tengo que fuerza. Recuerden que la ecuación es presión es fuerza sobre área, entonces si despejo la fuerza me va a quedar presión por área, que es lo que está en esta parte aquí escrita. Esta es la fuerza y esta es la longitud donde va a experimentar ese desplazamiento de ese elemento de fluido. Entonces, si yo sé que el área por la longitud, el área de la sección tubular, por esa longitud donde el fluido va a experimentar el desplazamiento, entonces esa área por esa longitud me genera un volumen. Y yo puedo escribir entonces la ecuación de trabajo en términos de presión por volumen. Pero ese elemento de fluido de peso W
recordemos que el peso es igual al peso específico del fluido por el volumen, y si despejo volumen, entonces tendré expresado el volumen en términos del peso sobre el peso específico. Ahora, si reemplazamos esa expresión en la ecuación de arriba, vamos a tener que el trabajo entonces va a quedar expresada en términos de presión por peso sobre peso específico. Y ya tenemos las tres cantidades, las tres formas de energía y cómo se mide cada una, y entonces podemos decir que la energía total que experimenta este elemento de fluido en esa sección de tubería es igual entonces a la energía potencial, a la energía cinética y a la energía de flujo. Consideremos ahora en este caso que tenemos una sección de tubería en la cual tenemos un punto de control 1 y un punto de control 2. Si recordamos el concepto del principio de la ley de la conservación de la energía, la cantidad de volumen que entra por aquí o la cantidad de masa contenida en ese volumen es igual a la misma que sale por acá. Esto porque recuerden que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, si decimos que la energía, si ese elemento de fluido que pasa por el punto 1 es igual al elemento de fluido que pasa por el punto 2, se puede decir que la energía que experimenta el elemento de fluido en el punto 2 es igual a la energía que experimenta el elemento de fluido en el punto 2. Y si traemos a las expresiones y las ponemos acá, entonces en el punto 1 tenemos que esta va a ser la energía esta va a ser la energía potencial, ¿se acuerdan? La energía cinética y la energía de flujo. Y esa energía también la va a experimentar en el punto 2, la energía de flujo, la energía potencial y la energía cinética. Bien, entonces, si decimos que la energía del punto de control 1 es igual a la energía del punto de control 2, podemos expresar entonces la siguiente ecuación. Y vemos que en cada término de la ecuación el peso está presente en cada una de esas variables. Entonces el peso del elemento es igual en ambos. Y si dividimos sobre el peso en cada término de esa ecuación, entonces nos va a quedar la siguiente expresión, que es conocida como la ecuación de Bernoulli, donde peso 1 sobre el peso específico del fluido es la energía que hayamos calculado arriba, que es como la energía de flujo. Esa energía de flujo ahora vamos a expresar en términos de presión sobre gamma. La energía cinética, al dividirla sobre el peso, nos quedó en una elevación, y la energía cinética nos quedó en forma de velocidad al cuadrado sobre 2g. Ahora podemos decir entonces que esto que está acá es igual a lo que está en la otra parte de la ecuación, pero al observar estas variables nos vemos que cada una nos queda en unidades de metro o de longitud propiamente dicho, y podrá ser metro en el sistema internacional o pies en el sistema inglés. Entonces yo tengo que en cada término de esta ecuación estamos realizando una medición de cada variable en términos de metros. Y entonces vamos a denominar que estas alturas que se están formando respecto a un nivel de referencia, entonces vamos a medirla como metros de columna de agua. Y si tenemos en consideración entonces que esta ecuación de Bernoulli vamos a tener son alturas, podemos entonces establecer en el siguiente gráfico que la energía o las cargas de presión, vamos a hablar ahora de cargas, la carga de velocidad, la carga de presión y la carga de elevación, entonces ambas medidas en metros a partir de un nivel de referencia, entonces podemos graficar esa carga total que va a experimentar esa sección de tubería, analizando la energía en un punto 1 y en un punto 2. Y entonces vemos que la primera forma de altura de esta carga de elevación va a ser la del z a partir del nivel de referencia, y cada z pues está en función desde el nivel de referencia donde se esté midiendo. La carga de presión, el teorema de Bernoulli, entonces la ecuación de Bernoulli nos muestra que en un elemento que experimenta mayor velocidad va a experimentar una mayor presión, entonces la presión en este punto tendrá menos valor que en el punto 2. Y al tener una sección de menor área acá, experimentará una mayor velocidad que en la sección 2. Y entonces la carga de velocidad tendrá un mayor valor en esta gráfica. En el punto 2 tenemos que la carga de elevación, por estar en un punto más alto, pues tendrá un valor obviamente más alto en este punto.
La carga de presión, miren, entonces esa carga que está ahí, al tener una menor velocidad, entonces experimentará una mayor presión. Y al tener un mayor área que en el punto 2 la velocidad se reducirá. Pero vemos que en la carga total de energía, como la energía se mantiene, no se, ni se destruye cuando no se consideran pérdidas, pues entonces la carga total va a permanecer constante, dado a que no se consideró que hubieron pérdidas ni se consideró la fricción del fluido dentro del elemento de tubería. La ecuación de Bernoulli, bien, entonces ya sabemos que se miden en cargas de elevación, de presión y de velocidad, en la cual cada término se expresa en unidad de longitud. Luego entonces vamos a hablar en la siguiente presentación de las restricciones de la ecuación de Bernoulli. Para poder hablar entonces de la ecuación de Bernoulli también tenemos que hablar de sus restricciones. Y es que esta ecuación presenta entonces 4 restricciones que las tenemos aquí y vamos a hablar de cada una de ellas.